Lo primero, y más pensando en este escenario, es cómo reflexiono, qué pienso, cómo integro la metodología que queremos utilizar para conseguir ese perfil y las herramientas tecnológicas. Y aquí viene un poco el problema. ¿Vale? Siempre detrás de esta parte metodológica, pues tenemos que pensar, por ejemplo, en la taxonomía de Bloom. Relacionar esa taxonomía de Bloom, esa pirámide que tiene como base la memorización y acaba en el proceso creativo, cómo podemos esa parte metodológica y esta taxonomía de Bloom integrarla con herramientas. Os muestro los ejemplos, luego la presentación os la comparto sin ningún problema. Se la comparto a Eva, que va a la llegar. Por ejemplo, perdona, Andrés, dime. perdona, ¿puedo interrumpir un segundo? Con el lío de que había algunas personas que tenían problemas para entrar, se nos ha olvidado comentar algo muy importante. Que estamos grabando. Estamos grabando, acabo de empezar, cuando has empezado a hablar de las metodologías que utilizamos en el entorno híbrido para luego daros a vosotros la presentación, pero os pasaremos también un pequeño formulario para que nos deis permiso para utilizar esta grabación en la que pues, están vuestros nombres, algunas caras, y ya sabéis que por ley de protección de datos lo tenemos que hacer así, para ponerlo a disposición de otros colegios que quieran un poco tener también esa información. Entonces, de momento lo estoy grabando, pero no vamos a hacer uso si alguien no nos da permiso. Os pasaremos luego en un email para que nos deis el permiso explícito, ¿de acuerdo? Y cumplir con ley de protección de datos. Perdonad que se nos ha olvidado justo al principio comentarlo, pero ya sabéis, con el lío de presentar, de que si alguien no podía entrar, se nos ha pasado. Y ya no te interrumpo más, Andrés. No te preocupes. Estábamos en el tema de la taxonomía de Bloom, con esa pirámide con base en la memorización y la creación. Entonces, es cómo integramos nuestras herramientas tecnológicas dentro de la metodología que usemos con el proceso de la taxonomía de Bloom. Ejemplo, está, por ejemplo, y no es moderna, si no recuerdo mal, desde 2006, en el que están todas las fases de la taxonomía de Bloom, ¿veis? Analizar, aplicar, comprender, recordar, crear, con herramientas tecnológicas. Estas son del mundo Apple, estas herramientas que hay aquí. Habla de Keynote, habla de QuizCat, habla de un montón de herramientas que son del entorno Apple. Pero también tenemos un cuadro similar en el que tenemos los 6 niveles de la taxonomía de Bloom, el nivel bajo, las 3 primeras y las de nivel alto, las 3 últimas, relacionados con las herramientas del entorno Google. Entonces, vamos viendo un poco que esa implantación sigo el camino de llegado al perfil que quiero sacar, qué metodologías, y ahora entra el mundo de las herramientas. ¿Qué herramientas quiero usar? ¿Vale? La implementación y relacionado con las herramientas nos hace tomar un montón de decisiones en un montón de ámbitos. Y esas decisiones van mezclando, ¿veis? La parte económica, la parte de facilidad, la parte de facilidad en la implantación, la parte de facilidad en la formación, un montón de decisiones. Yo os he puesto ahí 4 en grande. Uno es, ¿qué hardware voy a usar? Una tableta, un PC, un portátil, un Chromebook, si el PC es convertible, no es convertible, si el Chromebook gira, no gira, un montón de hardware que tenemos disponible, que tenemos que pensar que necesitamos y valorando, por supuesto, calidad, precio, etcétera, etcétera. Luego, si queréis, damos alguna clave más. ¿Qué tecnología base voy a usar? Si quiero ser del entorno, quiero trabajar con herramientas de entorno Google, de entorno Apple, de entorno Microsoft, quiero ir al software libre, hay un montón de ellas. Fundamental, en un híbrido tenemos que pensar que nuestros alumnos tengan un dispositivo, tenemos que pensar en la infraestructura de comunicaciones que disponen nuestros alumnos. En esta época, no sé si os lo pasa a vosotros, yo estoy hablando con algunos centros de aquí de la zona, incluso privados, pues que han hecho un esfuerzo enorme comprando tarjetas de datos para pasar a los alumnos a través de Protección Civil, de Policía Municipal. Estoy hablando de municipios tan cercanos como otro, aquí en Villanueva del Pardillo, que estamos aquí a medio caballo entre Majadahonda y El Escorial, pues ahí, por ejemplo, han hecho esto. Y también tenemos que pensar en esa infraestructura de comunicaciones desde el centro, ¿vale? Si los alumnos van a estar en el aula, aunque sea la mitad, tenemos que darles el soporte suficiente. Y luego todo temas de seguridad.
si los alumnos necesitan un antivirus, si los alumnos las comunicaciones necesitan pasar por un firewall para no conectarse a sitios raros, si tienen un MDM que controla los dispositivos con lo que se instalan, con lo que no se instalan, con lo que se pueden instalar. Un montón de decisiones en el mundo de la infraestructura de comunicaciones y la seguridad muy, muy potente. Y luego, bueno, a ver, en el mundo híbrido vamos a tener que tirar a un modelo one-to-one, porque si el alumno va a seguir recibiendo clases en el entorno en su casa, necesita un dispositivo, o bien se lo proporciona el centro, o bien les permite a los padres vía un modelo de renting, un modelo de compra que tengan esos dispositivos, o bien el colegio es capaz de dotarse de un montón de ellos y cederse a los alumnos por el tiempo que estén. Ahí he puesto el aula móvil porque, bueno, también si el modelo cambia de futuro y la inversión no puede ser inicialmente tan potente para ir empezando esa implantación, quizá ya hay que empezar con carros, con dispositivos, aulas móviles, por llamarles de alguna manera, que vayan yendo y que los chicos se vayan acostumbrando a este tipo de aprender. ¿Cómo implantamos? La implantación, los proyectos de implantación tecnológica hay muchos. Hay la metodología Lean, la metodología ITIL, hay un montón de implantaciones tecnológicas muy pensadas en el mundo empresarial. Si no recuerdo mal, Pablo y venías del mundo de la consultoría, si no recuerdo mal, ¿puede ser, Pablo? Hace un montón de años. Efectivamente. Con lo cual, estas cosas ya sabes un poco que hay un montón de metodologías de implantación. Bueno, para el modelo educativo, nosotros, yo habitualmente con las que más trabajo son con estas dos. Una es el modelo SMAR, que Rubén Fuentedura, que lo que nos habla es de una implantación por fases siguiendo los distintos ritmos, incluso de aprendizaje de los docentes. No podemos pretender llegar e implantar una tecnología, es decir, toma una herramienta nueva y que desde el primer día el docente sea capaz de empezar a desarrollar proyectos con toda la potencia de la tecnología. Tenemos que ir empezando paso a paso y un poco intentando adaptarse a esas necesidades, a esos conocimientos de cada uno de los docentes. Este modelo plantea 4 fases, una de sustitución, como veis en la diapo, que arranco simplemente haciendo un cambio muy sencillo, voy aumentando, en el segundo paso aumento y empiezo a utilizar la herramienta como mejora funcional. Esa es la parte de mejora y luego la parte de transformación son las 2 últimas fases con una modificación y una redefinición. ¿Vale? Empiezo a rediseñar tareas importantes, por ejemplo, ahí dice trabajos con grabaciones vídeo y audio, incluso pues con la entrada de cualquier LMS, pues Google Classroom, Classroom Book de Microsoft, Moodle en algún otro sitio, etcétera, o un ClassDojo o algo un poco más, o un Edmodo. Y para último llegar a una redefinición en el que ya pueda el docente usar las nuevas tecnologías ya realmente como para potenciar el desarrollo ¿vale? Proyectos colaborativos, usar páginas web, usar, ya os digo, los LMS, un montón de cosas que se pueden ir haciendo poco a poco, ¿vale? No es, ojalá fuera tan fácil decir, toma dispositivo y tira para adelante y ya lo tienes hecho. Vale, y otro modelo que se está empezando a utilizar es el modelo TPACK. Vale, el modelo TPACK, saco todo, integra la tecnología de la enseñanza combinando tres cosas. El conocimiento que cada uno tiene de su disciplina, el conocimiento que tiene pedagógico el docente y el conocimiento tecnológico. De esos 3, como veis, se ve muy claramente en la imagen, de esos 3 hay una parte de intersección de 2 en 2, conocimiento tecnológico de mi disciplina, conocimiento tecnológico y pedagogía y conocimiento pedagógico y de disciplina. Y sale ese modelo, este modelo TPACK, que lo que hace es que no solo cualifica al docente para que sea capaz de utilizar los recursos tecnológicos, sino que además le permite ofrecer pautas metodológicas y usando las experiencias TIC. O sea, usando experiencias de aprendizaje y utilizando esas TIC. Entonces, hay una parte muy interesante en el modelo es que, y una cosa que los docentes nos cuentan muchas veces es que la tecnología va muy rápido.
es que las actualizaciones son constantes. Es que empiezo con una herramienta para hacer mapas mentales y de repente esa herramienta se ha quedado obsoleta y han salido 5 más. O sea, tenemos que enseñar no el decir, oye, actualízate constantemente, sino desarrolla bien una herramienta, conoce bien lo que esa herramienta hace, pero no a nivel de dónde pongo un nodo, dónde pongo una línea, sino cuál es el concepto general de la herramienta. Y pasar de una herramienta a otra herramienta va a ser súper sencillo. Las herramientas mejoran, pero el fondo de la herramienta sigue siendo el mismo. Entonces, es un poco, este modelo lo que nos dice es, no hagamos una formación súper tecnológica de decir, oye, pues esto se pone aquí, la línea se tira. No, sino cómo funciona la herramienta a grandes rasgos, a ver, que hay que conocerlas, pero cómo la puedo llevar al aula, cómo puedo mezclarla con mi disciplina. Y eso me va a permitir que esa herramienta, o mañana otra, la puedo usar sin ningún problema, con una adaptación mucho más rápida. Es una de las habituales, no voy a decir que quejas, problemas del docente, es que esto va muy deprisa y que tienes un portfolio de herramientas tan grandes que no sabes qué escoger y además te dan cansado. ¿Tengo el chat abierto? Sí. Por si acaso, sigo. Y una de las claves es esa formación al profesorado. A mí, lo primero siempre es intentar saber dónde están mis profes. Porque a mí me ha pasado, he ido a formaciones, por ejemplo, del entorno Google, y he llegado y me ha contado el equipo directivo que necesitan una formación muy especializada sobre formularios de Google. Y bueno, pues yo les doy una formación sobre formularios de Google en 2 horas. Cuando llegas al centro, el nivel es muy dispar. Hay gente que sí que conoce la herramienta, pero hay otros que no llegan ni a conocer la herramienta. Entonces, hay que ver un poco, intentar adaptarse a esos ritmos, intentar desagrupar de alguna forma personas que tienen un nivel un poco superior y otras que no tienen ese nivel. Entonces, llegar a establecer antes de una formación dónde tenemos el grado de madurez de los docentes. Y yo intento utilizar para todas las formaciones tecnológicas el marco digital docente. Ahí os he dejado una imagen, hay un montón de documentación, tienen esos 5 grandes grupos: creación de contenido, comunicación y colaboración, información y alfabetización, resolución de problemas y seguridad. ¿Vale? Sigo. Yo, en todas las implementaciones, recomiendo la formación de equipos de trabajo. Tú, después de una formación generalista, grupal, creo que es muy importante la labor de ese departamento de innovación que tenemos en muchos centros, y que ese departamento de innovación encabece o tire de esa implantación. ¿Cómo? Pues estableciendo tutorías personalizadas con los profesores. Oye, mira, abriendo un horario, por ejemplo, oye, todas las semanas tengo dos horas en las que puedes venir a mi sitio y yo te puedo contar cómo hacer algo que tú necesitas hacer, que no sabes cómo, pues te lo cuento con una herramienta tecnológica. Hacer pequeñas formaciones internas sobre productos. El Departamento de Innovación le ha llegado una información o le ha llegado un documento sobre un software. Oye, qué bueno es, qué bien nos puede valer. Bueno, pues yo hago una pequeña formación, unas pequeñas pildoritas, voy colgando documentación para que los profesores estén constantemente actualizados. Y luego, ahora mismo, y más en este momento COVID y de tanta información, las comunidades de aprendizaje están dándole un salto muy importante. Comunidades de formadores de Google, de formadores de Microsoft, estamos muy al día en esto y que estamos intentando poner encima de la mesa todo nuestro conocimiento de una forma lo más accesible posible. Creo que es importante también eso, que no sea todo solo formación externa, sino que también desde dentro y constantemente actualizada tengamos esas tutorías y ese departamento de innovación tirando de por ahí. En Google, esto lo hemos desarrollado, bueno, yo trabajo también en colaboración con la empresa abajo, con Xenon, y hemos desarrollado un mapa de cómo el marco de competencia digital docente se relaciona con las herramientas de Google y se pueden llevar incluso a ese mundo de las certificaciones de Google, ¿vale? Las 2 certificaciones de nivel. Esto se podría hacer exactamente igual con las herramientas de Microsoft o con las herramientas de Apple. Bueno, lo tengo hecho con Google, pero ya os digo, puede hacerse con las 2.
Siguiente paso. Hemos visto metodologías, hemos visto implantación, rápidamente. Todo es mucho más largo, ojalá fuera tan sencillo. ¿Qué elegimos? ¿Qué herramientas? ¿Qué recursos? No debemos olvidar nuestro proyecto pedagógico, no debemos olvidar el perfil de nuestro alumno y debemos de pensar, y no debemos de olvidar también las decisiones sobre hardware, software. ¿Qué podemos usar? Ahora mismo en el mercado hay muchas opciones, ¿vale? Yo he puesto estas 4, alguno me podría decir alguna más. Yo creo que ahora mismo en el mercado con lo que más se está trabajando son con estas 4 opciones, entorno Google, entorno Microsoft, Moodle, entorno abierto, si queréis, y con Apple. Hay que ligarlo también a esas decisiones que os decía anteriormente de precio del hardware, desarrollo de seguridad, comunicaciones. ¿Por cuál nos decidimos? Todas tienen sus pros y sus contras. Sí que el entorno Google tiene la facilidad de que es gratuito para centros educativos. Hay cierto cuestionamiento sobre el tema de seguridad. Microsoft, el entorno es fantástico. Bueno, Google tiene la sencillez de que la instalación y la configuración es rapidísima y te puedes poner a trabajar prácticamente en el mismo día en cuanto te dan de alta las herramientas. Microsoft tiene más configuración, las herramientas, muchas son muy sencillas, hay otras que tienen un grado de complicación mayor, que son un poquito más difíciles. Moodle, la gratuidad, entorno abierto, con la dificultad de que hay que instalarlo, hay que configurarlo, hay que parametrizarlo para que empiece a correr. Necesito servidores propios, necesito una infraestructura que no necesito ni con Google ni con Microsoft. El entorno Apple es maravilloso, tiene una cantidad de apps tremenda, herramientas de seguridad. En contra está el precio. El dispositivo ya se ha igualado mucho, ya no hay como hace unos años que una tableta Apple era carísima. El tema está en que las aplicaciones hay muchas que hay que pagar, el tema de seguridad hay que pagarlo. Bueno, ahí os dejo las 4, luego si queréis hablamos, me podéis preguntar sobre alguna de ellas y ver un poco qué hacemos. A mí es fundamental que las herramientas que usemos, o sea, que el entorno que usemos cubra todas estas 6 cosas. Que nos permita bien la comunicación, no solo entre profesores y alumnos, incluso la posibilidad de comunicación con familias. Que nos permita esa búsqueda de información, la interactividad y la colaboración de la mejor forma posible y de la más sencilla posible. Que nos permita que el alumno pueda producir, ahí ligado a la pirámide a la taxonomía de Bloom, la parte más alta, la creación. Que nos facilite una buena gestión y organización, no solo de la información que le damos a los alumnos, sino incluso la información y la organización de nuestro centro educativo, que nos dé las más y mejores herramientas de evaluación para poder evaluar a nuestros alumnos de una forma pues, más cercana a esa evaluación formativa y formadora. Bueno, ya eso creo que lo conocéis mejor que yo. Y que tenga una posibilidad de integración con otras herramientas. Que no solo sea este entorno, sino, oye, pues puedo usar esta herramienta para hacer otro tipo de evaluación, esta herramienta para un tipo de test, esta herramienta para diseño gráfico, etcétera, etcétera. ¿Vale? Para mí, esto lo llevo diciendo un montón de años, a lo mejor me queda un poco antiguo, pero si la herramienta no es fácil y la herramienta tiene muchos fallos, tenemos un problema de implantación. Y de implantación porque si el profesor tiene que estar pendiente en todo momento de que, me ha fallado, ¿cómo me reconecto? ¿Cómo les envío la información si ellos están en casa y yo no? Tener la seguridad de que cuando yo haga algo, esto no me falle. De que tenga un ratio de avería el dispositivo lo menor posible. De que esté cubierto ese ratio de avería con un pequeño hospital con 5, 6 o 10 tabletas para poder usar los alumnos y que la configuración sea automática. Y que sea sencilla para el profe, que el profe no tenga que romperse la cabeza, que ya se la va a romper con toda esta cantidad de herramientas, en el que voy a hacer esto y lo voy a hacer en 3 pasos y no necesito estar constantemente volviendo a mirar manuales, volviendo a actualizarme, sino que cuando tenga el procedimiento claro lo puedo hacer en repetidas ocasiones. Bueno, ¿qué necesitan los docentes? En esa formación, saber cómo esa formación me permite conocer herramientas tecnológicas, herramientas metodológicas, cómo integrarlo y poder llevarlo. Y también esas herramientas para la evaluación de la que decíamos en el siglo XX.
Pensar que el error es parte del aprendizaje, que es una evaluación formativa y formadora, de distintas herramientas, técnicas, instrumentos de evaluación, todo eso que nos lo permitan hacer esas herramientas. Es decir, si yo tengo una técnica de poder ver a mis alumnos, de poder hacer observación en el aula, ¿qué instrumentos puedo tener con esas herramientas tecnológicas para que esa observación en el aula la pueda llevar a esta herramienta para poder darles al final a los alumnos esa evaluación? Y esto es fundamental, evaluar la implantación, estar pendiente constantemente de cuál está siendo el proceso de esa implantación. Montar un cuadro de mando integral con qué indicadores clave, indicadores de implantación, indicadores de aprendizaje. ¿Qué procesos tengo que tener para que esos indicadores lleguen a los objetivos que me he marcado en mi cuadro? ¿Qué evolución van teniendo? ¿Cómo los alineo esos indicadores con los objetivos curriculares? Cuando tengo todo eso, me paro, cuando tengo mi primera foto, me paro, reflexiono y vuelvo a empezar diciendo, me falta esto en el cuadro de mando, me falta este indicador, o este indicador he sido muy, muy optimista, tengo que bajar un poco mis objetivos. Esto es un ciclo que tengo que estar constantemente viendo, constantemente. Yo he terminado, Pablo. ¿Me puedes hacer la pregunta cuando quieras? Pues... Bueno, he terminado. Ahora yo creo que en esto cuarto de hora, 20 minutos, lo mejor es hacer un poco de debate. Espera, sí, estupendo. Quito la presentación y así nos vemos la cara. Vale, estupendo. Oye, Andrés, Eva y el resto del equipo, muchas gracias por la oportunidad. Mira, mi pregunta, si es posible responderla, porque entiendo que es complejo y no es evidente. ¿Conoces alguna diferencia significativa del roadmap tecnológico que va a tener Microsoft y Google? O sea, ¿aprecias que Google o Microsoft van a hacer modificaciones o incrementos funcionales, que haya alguna diferencia que merezca la pena tener en cuenta para decidir entre un entorno u otro? Bueno, a ver, Google desde marzo para acá, le ha metido un empujón muy, muy serio a unas cuantas herramientas. Por ejemplo, Meet. El Meet de febrero no tiene nada que ver con el Meet de ahora. El tema de grabación no era algo que podíamos hacer con una cuenta educativa. El tema de poder vernos las caras todos tampoco. El tema de más seguridad en la herramienta Meet tampoco ha mejorado. Microsoft no ha hecho grandes cambios durante la COVID. Su herramienta es más... A ver, es una herramienta seguramente más, al menos tan potente como la de Google, pero es una herramienta que tarda más en instaurar cambios. El roadmap de Google es... lo ha cambiado. Teníamos un roadmap... yo soy trainer de Google y a nosotros nos mandan constantemente actualizaciones. Teníamos un roadmap hasta agosto con un montón de cambios. Eso lo han tirado para atrás para dedicarse más a este mundo del online. A ver, diferencias entre Google y Microsoft. Microsoft tiene la facilidad de que prácticamente todos conocemos sus herramientas ofimáticas. Word, Excel, PowerPoint, las conocemos todos, con lo cual el cambio es muy sencillo, es muy suave. El LMS, el OneNote y el OneNote Classbook son fantásticas, son muy, muy, muy buenas, pero a mí me resulta un poco más complicado para enseñárselas a un profe que las mismas herramientas en el entorno Google. El entorno Google es mucho más sencillo, tiene menos potencia, es cierto, o sea, la potencia del entorno Google es toda la unión de todo el pack, pero es mucho más sencillo para un profe empezar con Google Classroom que empezar con el LMS Node. Bajo mi punto de vista, y he dado formaciones en los dos campos. El roadmap está siendo muy parecido, muy parecido. Ya digo, Google ha dado un empujón tremendo a esta herramienta, está cambiando, de hecho, por detrás de las herramientas de Google está la consola de administración. En la consola de administración está habiendo cambios cada semana de mejoras en seguridad, de mejoras en el Intune de Microsoft, que es donde se controla la consola, es
muy duro, muy duro. No es fácil de meterse. Alguien en la consola con una formación de 5 horas es capaz de manejarse bastante ágilmente. En cambio, en la de Microsoft cuesta más trabajo. No, yo te digo, a mí, por ejemplo, el OneNote y el OneNote Cloud me parecen maravillosos, mejor que Classroom, pero a mí, que yo tengo un conocimiento muy rápido, pero explicarlo a un profe le cuesta mucho trabajo y ponerlo en práctica le cuesta mucho trabajo. Vale. Y ahí me voy a meter en tema precios, ¿vale? Google para centros educativos es gratis, Microsoft hay que pagar, seguramente por el licenciamiento va ligado a los equipos físicos de vuestros centros. Entonces, sí que hay que pasar por algo y luego a nivel dispositivos ya está muy igualado el precio de un dispositivo Microsoft para un alumno con un dispositivo Chromebook. Luego hay que pelear con algunas cosillas por cuánto me dura la batería en uno, qué ratio de averías tiene el otro, la sencillez del manejo del hardware de uno, la sencillez del manejo del hardware de otro. Ya empiezas a entrar en algo muy, muy, muy fino, muy fino. Así, no sé si te he respondido suficientemente. Sí, no, bien. Sobre todo si apreciabas que en los próximos meses hubiera un incremento o una diferencia de funcionalidad relevante entre uno y otro, ¿vale? Que en principio, como siempre pasa en las industrias con los grandes competidores, se van igualando, ¿no? Pero bueno, si tú tenías copiando alguna visión adicional. Sí, se van copiando. O sea, tú cosas que ves en Microsoft, de repente en poco están en Google y al revés. O sea, están las dos muy parejas a nivel de, ya te digo, cada uno con su forma, pero están muy parejas en lo que puedes hacer con una y con otra. Ya digo, yo veo más la integración en el entorno, todo el entorno Google, que la integración con el entorno Microsoft. Pero al final el uso es muy similar. Ok, perfecto. Más preguntas. ¿Hay otra más? Vale. No, de momento no había más, Andrés. No sé si No. los demás queréis comentar un poco la experiencia que habéis tenido. Yo he estado hablando un poquito con Antonio y con Marisa antes de que empezáramos la reunión y me comentan que ellos estaban trabajando con las herramientas de Google, que la experiencia que tienen es con Google. No sé, Javier, que estás por ahí, no sé qué estáis utilizando en Punta Galea, no sé si queréis comentar algo, alguna cuestión que podemos compartir, ¿no? De qué ha pasado en este tiempo y cómo ha ido. Bueno, buenos días, porque antes me parece que cuando me has saludado estaba sin micrófono, os he saludado a todos y como si no hubiese dicho nada, me he dado cuenta luego. Lo primero deciros que gracias por estos encuentros estupendos. Pues mira, nosotros lo sabéis, estábamos implantando un plan TIC que lo queríamos hacer pues de forma muy escalonada. Este curso pretendíamos, el 2021, pretendíamos implantar el sistema one-to-one con Google, con el Classroom, para los cursos de quinto de primaria y primero de la ESO. Al siguiente curso hacerlo ya con sexto y segundo de la ESO y así sucesivamente hasta cuarto de la ESO. Entonces, las circunstancias del coronavirus pues nos han hecho acelerar el proceso y para el próximo curso ya lo tenemos todo planteado, ya incluso se les ha informado a los padres. Vamos a implantarlo desde quinto a cuarto de la ESO. La acogida por parte de los padres en general ha sido buena. En general, ha habido alguna protesta, como se ha hecho esto tan rápido. Bueno, yo creo que las circunstancias obligaban un poco, ¿no? Y bueno, pues trabajando con Classroom, Andrés, oía que también estás trabajando con Xenon. Sí, de hecho yo he formado a tu administradora en la consola de Google. Claro, a Sofía, exactamente. A Sofía, sí, la he formado yo. Por cierto, ese día tenía que estar yo, pero tenía una reunión y me fue imposible estar contigo. Ya nos vimos, sí. No sé si fue el verano pasado la formé, si no recuerdo mal. Sí, puede ser. Sí, no me acuerdo, pero vamos, sí, seguro. Sí. Y bueno, pues esto, ¿no? Pues poquito a poco implantándolo y a la fuerza nos hemos tenido que poner las pilas absolutamente todos, ¿no? Pues nada, muchas gracias, Javier, por compartir la experiencia. Y no sé si tenéis alguna pregunta más. Vamos a darnos descansitos breves, ¿no? Entre ponencias. Pero bueno, Andrés, creo que has
la dirección de correo electrónico por si acaso la pongo no tenéis ahora mismo. más. Bueno, la tengo está en la dirección de correo, en la Si no, dirección en la presentación. Ahora os la paso y os la cuelgo si queréis en el chat o te la paso a ti, Eva, como tú lo veas. Sí. Bueno, os la dejo en el chat por si se os ocurre una cuestión más. Vale, yo voy a dejar la dirección de la presentación compartida para que la veáis todos. Os lo dejo en formato vista y así lo podéis usar todos. Un momentito, la copio. Vale, compartir. Vale, os la dejo en el chat y la podéis coger la presentación. Bueno, ahí tenéis mi correo, lo he puesto Eva en el chat y cualquier cosa me llamáis y me preguntáis, o sea, sin ningún problema. Yo llevo, ya os digo, un montón de tiempo con esto y estamos viendo pues muchas dificultades y también lo que decía Javier. Hemos entrado a saco al final. Ha pasado que un rol empujón y hay una parte que hay que explicar bien a las familias, hay una parte que hay que firmar un acuerdo con las familias para que vean, porque está habiendo mucha revolución con el tema de protección de datos en Microsoft, en Google. Hay que firmar muy claramente todo ese tema de protección de datos con las familias, porque las plataformas sabemos cómo trabajan, en muchos casos no sabemos bien dónde están los datos nuestros, ¿vale? Entonces, sí que Google tiene sus NDAs de confidencialidad, Microsoft los tiene igual, todas las herramientas que utilizas en el proceso lo tienen. Entonces, hay que tener esa parte muy pulcra, esa parte de que el padre esté informado de que las herramientas que están usando son estas y que los datos están protegidos bajo el marco de la GPRD europea. Entonces, bueno, aparte, ya os digo, en la Comunidad de Madrid sí que hay un poco de lío. En otras comunidades está mucho más afectado. El tema, por ejemplo, de plataformas abiertas que usan las comunidades autónomas, pues eso sí que bajo el marco y bajo las direcciones de esas comunidades autónomas no hay problemas con esa protección de datos. Pero las plataformas abiertas en un centro solo, pues requieren una muy importante implantación. O sea, implantar un modelo no es llego con un disco, lo pongo y ya funciona. Tengo que hacer mucha reflexión sobre lo que necesito y muchas herramientas hay que instalarlas poco a poco. Porque no es lo mismo decir, oye, pues el paquete Microsoft ya trae el Teams para videoconferencias, perfecto. El paquete Google trae Meet, pero no, Google hay que instalar un plugin, configurar el plugin, pensar, el aspecto inicial no es tan sencillo ni tan bonito como las que tienen las otras herramientas que te entran un poco por la vista y necesitan la parametrización. De hoy para mañana no es que tienen mucha más flexibilidad, pues seguro, pero hasta que llegas a esa flexibilidad hay tiempo de instalación, tiempo de parametrización y tiempo de uso de la herramienta por parte del profesorado. Muchísimas universidades están trabajando con un Moodle, delante a lo mejor tienen un front un poco más bonito, pero detrás hay un Moodle trabajando, pero muchas. Luego hay otras herramientas que yo creo que se escapan un poco del presupuesto de un centro educativo normal. O sea, hay herramientas maravillosas como Adobe Connect o Blackboard o Canvas LMS. Hay herramientas de dos tipos. Bueno, ya casi todas son online. Fundamentalmente son online. Canvas LMS, Blackboard, Adobe Connect, Docebo. Todas son herramientas que tú puedes instalar en tu centro, pero que tienes un coste anual de licencias y un coste de implantación. ¿Que te dan todo lo que te dan las otras herramientas? Sí, incluso las puedes unir con ellas, pero el coste es un poco más alto. Estamos hablando a lo mejor de un coste anual por licencia de alumno en torno a 13, 12 euros, más la implantación, que a lo mejor te parecen 5 o 6 mil euros en un centro educativo. Claro, todo esto es anual. Hoy tenéis 600 alumnos, suma. Entonces, bueno, hay muchas estrategias. Yo os he hablado de quizás las más cercanas al mundo educativo vuestro, de educación hasta secundaria y bachillerato, primaria, secundaria y bachillerato. Y luego ahí hay un salto. Ya os digo que depende de lo que necesites. Blackboard, que es una herramienta universitaria, es maravillosa, pero es tremendamente cara. Tremendamente cara. Andrés, te voy a tener porque tengo que preparar la sesión con Sajid. Vale, me parece bien. Y al final Ignacio está por el otro lado diciendo, ¿cuándo arrancamos? No me lo voy a tomar mal. Oye, muchísimas gracias a todos y cualquier cosa me
me podéis poner un correo, estoy en contacto a través del colegio, no hay problema. Un placer. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego, adiós. Hasta luego. Y hay 5, os espero los que vayáis a asistir al tema de proveedores, de gestión de compras, etcétera, y me voy corriendo a preparar la sesión con Ignacio oficial de ello, ¿vale? Muy bien. Gracias, Eva. Hasta luego. Adiós, chao.